Perfecto. Bueno, entonces sigamos adelante. Noten ustedes que todos estos problemas, o toda esta realidad que yo intenté describirles a ustedes, en realidad a lo que nos lleva, o el motivo didáctico básicamente, es mostrarles las dificultades de integración, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy interesante porque, a ver, con toda esa descripción que yo intenté hacerles, que siempre es escasa porque es mucho más profunda, es mucho más fuerte, mucho más dolorosa, la realidad es que la organización, digamos, el continente africano tuvo la posibilidad de conformar una OI. De la misma manera que existe a nivel universal la Organización de Naciones Unidas, en América la Organización de Estados Americanos, en África existe hoy la Unidad Africana. ¿Sí? Digo hoy con ese nombre porque viene conformándose, primero era la Organización de Estados Africanos, y esto generaba algún ruido, porque era OEA también, OEA, ¿entienden? Organización de Estados Africanos, Organización de Estados Americanos, bueno, hoy es la Unidad Africana, algunos textos hablan de la Unión Africana. Esta OI, en realidad, agrupa a 53 estados, si mal no recuerdo ahora, africanos, ¿sí? Y es una organización de carácter intergubernamental, es decir, cooperación, derecho internacional público, ¿sí? Se conforma en virtud de las disposiciones del capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. Esto es el principio de regionalismo, ¿sí? Poder generar organizaciones regionales. Muy bien. En el marco de esta organización regional, en el año 81, se abre a la firma un instrumento jurídico que va a ser muy importante para nosotros, en particular para mí desde mi mirada de esta materia, que es la Carta Africana de Derechos y Libertades de los Hombres y los Pueblos. ¿Sí? Este es un instrumento en materia de derechos humanos. Este es un instrumento nuevamente del derecho internacional. ¿Sí? Esto, a ver, es muy interesante porque para la época en que se forma, van a poder observar ustedes que en esta carta, que todo el mundo conoce como la Carta Africana de Derechos Humanos, tuvieron la posibilidad de reconocer una cantidad de derechos muy importantes, ¿sí? Porque es la única carta que, incluso al día de hoy, contiene de esos derechos que se denominan de tercera generación. Quiero decir, contiene esos derechos de los pueblos, los derechos de la solidaridad, ¿sí? No solamente los civiles y políticos, no solamente los económicos, sociales y culturales, sino que se extiende a los derechos de los pueblos. ¿Y por qué es esto? Porque casualmente África tiene una raigambre tribal, como dijimos la vez pasada, tiene un reconocimiento de formación histórica que está relacionado con las tribus, con los pueblos. En consecuencia, los derechos de los pueblos para esta región del mundo es fundamental. ¿Entienden? Esto, cuando ustedes lean la carta, van a advertir, como todo instrumento de derechos humanos, que tiene una parte en la que reconoce los derechos expresamente y la otra en la que establece un sistema de control, un mecanismo de control. Ese mecanismo de control de esa carta de 1981 es la Comisión Africana de Derechos Humanos. ¿Sí? La Comisión Africana es un órgano que no es jurisdiccional, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que tiene, y más en el sistema africano, por ejemplo, un individuo, grupos de individuos, organizaciones no gubernamentales, pueden presentar una comunicación, pero se hace ante el secretario general de la Unión.
Y el secretario es el que dice, esto va o no va a la comisión. ¿Entienden? Y lo Perdón, que el secretario... Sí, ¿qué fue lo que dijo, profesor, que puede presentar? Lo que puede presentar, no escuché eso. una comunicación es el equivalente a una denuncia por violaciones a los derechos humanos. Ah, ¿Por qué se dice comunicación, Ariel? Porque la palabra denuncia en derecho internacional público implica salir de un tratado. Vos denunciás un tratado, ¿se entiende? sí, Entonces, sí. cuando nosotros en el derecho interno decimos voy a denunciar a alguien, en el derecho internacional de los derechos humanos se habla de petición o de comunicación. ¿De acuerdo? ¿Entienden esto? Bien. Entonces, claro, hay ahí una cuestión política bastante compleja. De hecho, me acuerdo en una oportunidad que yo estaba estudiando esto, pregunté al profesor, un experto en derechos humanos en África, cuál era, digamos, las estadísticas en materia de presentaciones recibidas, y para el año 99 se habían recibido 79 peticiones, de las cuales se declararon admisibles 7 nada más, en todo un año. Imagínense ustedes que en Europa se reciben 20.000, en América se reciben otras 20.000. Era un poco difícil para mí entender que en África no hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, indudablemente, es un sistema que todavía está fortaleciéndose, ¿de acuerdo? A tal punto que es en la década del 90, en Bangkok, bueno, no me acuerdo bien el año, creo que en 94, que se conforma la, no más del 94, 96 tuvo que haber sido, pero bueno, después lo buscamos, que se conforma, se abre la firma un protocolo para conformar la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Es decir, un órgano más que entró en vigor en el 2011, bueno, todo un temita ahí que con las ratificaciones, etcétera, etcétera, que bueno, fortaleció un poco el sistema, pero la realidad es que poder llegar a este sistema de defensa y protección y promoción de los derechos humanos es al menos difícil. No digo imposible, pero es complejo porque sin lugar a dudas tiene que estar el aspecto político acá, tiene que estar el aspecto digamos, la receptividad por parte de las autoridades políticas, en este caso el secretario general. Imagínense las denuncias contra Nigeria. Nigeria tiene muchísimas denuncias, ¿sí? Pero Nigeria es una potencia africana. Entonces, cuando vos decís, voy a denunciar a Nigeria, y bueno, el embajador nigeriano frente a la Unión Africana dice, bueno, a ver, vamos a charlar de este temita, ¿no? Y termina a veces, muchas veces, lamentablemente, la denuncia generando la petición, para hablar en términos correctos, generando una suerte de naufragio, ¿se entiende? Y no llega. Entonces, este es el motivo por el cual ciertas cosas que yo les conté a ustedes la semana pasada, como cuestiones propias del continente africano, desde el punto de vista cultural, terminan como, a ver, ¿cómo decirlo? Terminan como haciéndose comunes, como aceptándose, ¿de acuerdo? Y esto, a los ojos de la cultura occidental, de nuestra cultura, aparece al menos como una locura. Entonces, ¿pero qué ocurre? A ver, cuando yo les contaba el tema de las niñas a los 5 años, ¿no? Y uno dice, pero eso es una tortura. Y yo no tengo la menor duda en sostener que es un acto de flagelo, que es torturante, que es una violación al derecho a la integridad física por excelencia, etcétera, etcétera. Pero no dejo también de pensar que es un acto cultural, y que es consecuencia de una cultura, y que la cultura también es un derecho humano. Entonces acá los juristas muchas veces, cuando tenemos casos concretos, tenemos que entender cuál derecho va a privilegiarse, cuál derecho va a estar por encima, siendo los dos de idéntica jerarquía. Porque en un caso concreto hay que resolverlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y Profe, acá sí. perdón, Dale. quiero, quiero hacer un comentario. Vi una Sí. película que se llama Flor del Desierto, no sé si la vieron, que habla justo de lo que dijiste de la mutilación genital.
de una chica que se va a vivir a Londres y se hace modelo, y como que hace todo una, bueno, no la quiero quemar por si la quieren ver, pero habla del contraste, claro, una chica de África de un pueblo se escapa y no quiere volver a su tribu, y la gente le preguntaba por qué, y empieza a contar esto de la mutilación genital, claro, a los ojos de Londres, en ámbito de modelo completamente occidental. Imagínate, claro. Entonces se ve como las dos caras de lo que usted dice, de por un lado los derechos aborígenes, los derechos a la cultura, a la religión. Lo mismo pasa con los musulmanes, por ejemplo, y la pillación de mujeres. A los ojos del mundo es como, cómo puede la gente creer que no hayan frenado eso, y por otro lado uno cree que nacen con esa cabeza y esa mentalidad, y como que otra persona venga a imponerle. O en Luxemburgo, por ejemplo, se prohibió la entrada al país con la cofia. Y esto generó Ujú. problemas porque, claro, por un lado uno dice, bueno, está muy bien porque lo que quieren lograr es que no fomentar el machismo, pero por otro lado uno dice que injusto para una persona que la quiere llevar no poder ingresar con eso. Pero esta película está muy buena porque habla justo de lo que comentó la clase pasada. Bien, bien, recomendable, recomendable. Hay un artículo, gracias Ivana, hay un artículo que yo tengo por ahí dando vueltas, que no es de mi autoría, es un artículo que se publicó en una revista de derechos humanos, que habla casualmente de una modelo que sufrió este tema que está contando Ivana, que si no es la misma la pegamos ahí en el palo, que se va a Londres y como modelo empieza a explicar todo lo sucedido en su vida y las consecuencias que trajo esto en su vida, de un sufrimiento permanente, porque es una cuestión que se repite permanentemente en el psiquismo. Es muy duro realmente, muy difícil. Entonces, cuando pensamos en esos términos, nosotros los juristas decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Bueno, en principio, buscar soluciones a los problemas muchas veces es como muy ambicioso, para decirlo de alguna manera. Quizá tenemos que intentar buscar apaciguar alguna cuestión de conflicto para pensar en un futuro cómo elaborar estrategias o cómo elaborar mecanismos para repensar las normas desde la estructura que nos ofrece el derecho internacional de los derechos humanos. Quien ha trabajado mucho esto es Naciones Unidas. Naciones Unidas efectivamente ha trabajado a través de los programas del PNUD o otros programas que tienen Naciones Unidas, han trabajado para ir intentando pensar y repensar desde diferentes pueblos africanos los tipos culturales. Porque la cultura también muta y también es un derecho que se pueda mutar, ¿de acuerdo? Porque el problema no es cuando uno está en una cultura, no sé, a ver, sin ir más lejos, cuando vos vas al Vaticano, por ejemplo, si un varón está en shorts o en bermudas, te exigen ponerte pantalón largo y te los venden por 10 euros. Una mujer está con los hombros descubiertos, le venden una chalina para que se cubra los hombros y le cobran 10 euros también, si no, no la dejan entrar. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las religiones y las tradiciones y la cultura? Todo un tema para debatir durante largos años, si se me permite, en relación con la vigencia de los derechos humanos. Porque la pregunta es, ¿yo por qué voy a ver, a mí no me preocupa que se exija en los pueblos árabes a la mujer taparse la cara. Lo que me preocupa es si alguna mujer no se quiere tapar la cara, las consecuencias que tiene. ¿Se comprende? A ver, lo preocupante es eso, y quizá los aspectos a trabajar son esos. Si no me preocupa que en África, por las culturas, esté mal vista la homosexualidad. Me preocupa si hay una persona gay, sea varón o mujer, que no sea apedreada, que no sea maltratada, que no sea discriminada. Esto me preocupa. ¿Se entiende? Que es la consecuencia lógica, quiero decir, ¿no es cierto? Ante los estándares estos, indudablemente el diferente sufre y mucho. Entonces, cuando aparece un sistema de protección a los derechos humanos, tenemos la herramienta formal, pero esa herramienta formal tiene que materializarse, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes ahonden un poco en el estudio de la cuestión africana, van a advertir que la mayoría de las violaciones que se presentan tienen que ver básicamente con las cuestiones culturales propias de África. Y que hay
como voces que se contradicen, pensamientos contradictorios en el sentido de la justificación. Bueno, es una cuestión cultural. La mujer tiene que llegar sin genitales femeninos para no tener placer al matrimonio, para ser una mujer honrada. Ahí, vamos a pensar de vuelta todo esto, ¿no? Hagamos un replanteo. Perdón, Bueno, profe, sí. también sin ir tan lejos como África, eso pasa mucho también acá en Argentina, más en el Chaco. Hace muy poco tuve una discusión con una amiga porque ella me decía que hay cosas que deben respetarse por la autonomía de los pueblos, digamos. Pero yo le decía, por ejemplo, que hay mujeres que han denunciado que las inician sexualmente sus padres, que me parece completamente aberrante, y es como, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo esto de, bueno, es cultural, cuando hay nenas que están siendo violadas por sus padres, porque hay que iniciarlas sexualmente a alguien de la familia? Como que me parece que ya es como un argumento que ya no como no va más, Vos sabés esto que de lo cultural. yo comprendo lo que vos decís, Felicitas, y en algún sentido lo comparto. Digo en algún sentido porque lamentablemente, mira, cuando yo trabajaba en la Cancillería, en el área de derechos humanos, tuve un caso que manejé que tenía que ver con pueblos originarios de Jujuy, ¿sí? En los que pasaban cosas muy graves, y cuando vos te enfrentabas a la gente que manejaba estos pueblos, te venían que no eran argumentaciones, eran convicciones. Y ahí es donde hay que trabajar mucho, con mucha horizontalidad y comprendiendo y con empatía, para que puedan entender, por ejemplo, en este caso específico que vos planteás, todo el daño que se le hace a esas niñas. ¿Se comprende? Pero es muy difícil, es una tarea que hay que trabajar mucho y lleva años, porque cambiar los tipos culturales, salvo con una situación tan inédita y tan drástica y lamentable como una pandemia que estamos viviendo, no cambian así nomás los tipos culturales. Ahora van a cambiar. Ahora van a ver que en la post-pandemia vamos a hacer otra sociedad, tanto local como internacional, porque cambiamos, todos cambiamos, ¿sí? Pero si no, los cambios son muy lentos y son de a poco. Y cuando hay mucha resistencia, cuesta más, cuesta más, cuesta más. Entonces creo que esto es un tema más que nada para que reflexionemos y para que entendamos. En África, la mayoría de los habitantes provienen de una fuerte, digamos, compenetración, si existe el término, están compenetrados fuertemente, ahí estamos bien hablando en español, compenetrados fuertemente con las cuestiones de las culturas llamadas primitivas, aquellas que fueron reemplazadas por el ser racional. No sé quién está mejor parado, pero no importa, digamos, porque eso sería una cuestión exclusivamente personal. En algunos aspectos podríamos charlarlo. De hecho, es motivo de mi tesis doctoral, razón por la cual estoy bastante empapado del tema. Pero digo, no importa. La cuestión es, hoy, pensar que hay seres humanos, niñas, niños, los niños, los varones, 7, 8 años y ya las armas. Entonces, wow, pero yo quiero que un chico de 7 años esté jugando, esté en el potrero, esté con una pelota, esté con lo que le guste estar, digamos, y no con armas, una locura, ¿de acuerdo? Pero es el tipo cultural. Entonces, bueno, y así hay niños que no llegan a los 10 años porque los matan en combate. Una locura desde nuestra mirada. ¿Está bien? Y con esto no estoy diciendo, yo apoyo la cultura o los tipos culturales africanos, yo no los apoyo, yo los explico y los trato de hacer entender para que podamos ir trabajando esto, ¿no? Desde el pensamiento, desde la reflexión, ¿está bien? Claro, en materia de integración, que es lo que más, por eso quería mostrarles un poquito qué pasaba en derechos humanos para que compararlo con integración. ¿Por qué? Porque en materia de integración, en África coexisten más de 12 organizaciones o de 12 sistemas de integración diferentes, todos africanos, ¿sí? Por supuesto. Perdón, Y, David,
Perdón, ¿eh? Sí, Eh, perdón. sí, como soy nuevo, no sé cómo se hacen las interrupciones, así que discúlpenme si... Así como lo estás haciendo, con Ah, bien, tranquilidad. perfecto. No, para agregar algo en función de lo que estaban hablando de África, con respecto a lo que es la interdependencia también y las diferencias culturales. Por ejemplo, en República Dominicana, en la guerra del Coltán, que fue en fines del 90, 2000, murieron 3 millones de personas y hoy en día es la capital internacional de las violaciones, que se le dice a República Dominicana. En los últimos 10 años se registraron más de 200.000 violaciones como método de sometimiento a las mujeres y a las criaturas también. Sin sin esa guerra y sin esas formas de sometimiento, no se podría, digamos, la República Dominicana explica el 25% del coltán y el cobalto que se utiliza para los celulares los celulares y las notebooks que nosotros utilizamos en este momento. Si República Dominicana tuviese condiciones dignas y vendiese esa materia prima a valores dignos y no se utilizaran esos mecanismos para someterlos, hoy en día, por ejemplo, nosotros no podríamos obtener estos productos al precio que lo estamos teniendo, sino que lo tendríamos mucho más caro. Claramente. Es una forma, digamos, de que las grandes empresas utilizan esas diferencias y asimetrías culturales para someter y para obtener rentabilidad económica. Totalmente, totalmente. Pero y fíjate vos que esto que pasa en América, que vos traes, Facundo, acá a charla, debate, está ocurriendo dentro de un continente que de una u otra manera avanzó mucho en materia de protección y promoción de los derechos humanos, con una Corte Interamericana muy bien formada, muy sólida, una Comisión Interamericana que podemos encontrarle algunas falencias, depende si queremos criticar o no, pero podemos encontrarlas, pero lo real es que el sistema es fuerte. Para la doctrina en materia de derechos humanos, tanto el sistema americano como el sistema europeo son sistemas fuertes de protección. El sistema africano es un sistema débil, ¿sí? Imagínate que las cosas que ocurren, y aparte la debilidad del sistema, esta pobre gente está en desgracia, quiero decir, está sin ninguna protección, ¿sí? Porque nosotros de una u otra manera, todas aquellas realidades de la República Dominicana, si nos ponemos a hurgar en informes de la Comisión Interamericana, tienen mucho trabajo hecho en relación a la República Dominicana, y el hecho de que estemos hablando ahora en este espacio áulico sobre la República Dominicana es de una u otra manera una muestra evidente de que al menos se da publicidad y se conoce la realidad, que es el primer escalón para poder empezar a pensar en soluciones que van a llevar tiempo. ¿Por qué? Porque la plena vigencia de los derechos humanos como una herramienta, como una llave para la elaboración de políticas públicas en materia de protección, lleva tiempo. No se puede pretender que se haga de un día para el otro, ¿sí? Y cuando hablo de tiempos en derecho internacional, en la comunidad internacional, hablo de décadas, no hablo de 2 o 3 añitos. ¿Por qué? Porque hay que ir trabajando permanentemente. Cada vez que logramos un acuerdo en un órgano, cambió un estado el signo político, entonces vuelve un poco para atrás y hay que volver a avanzar. Digo, no es fácil, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No. Los tiempos tendrían que ser más rápidos. La justicia lenta no es justicia, ¿está bien? Pero es lo que hay. Y esto que hay está funcionando y vamos a ver si podemos generar algo mejor hacia futuro. Pero lo cierto es que hoy América, y en especial la República Dominicana, es objeto de mucho trato por parte de diferentes órganos americanos y también internacionales en el ámbito de Naciones Unidas, ¿sí? Y por lo menos se da publicidad, y eso hace que, viste, empiece de poco a haber movimientos positivos para poder generar cambios. África no tiene esa suerte. África está, en algún sentido, desolada, ¿sí? Porque el trabajo de los órganos de Naciones Unidas que yo les mencioné no tiene la eficacia, ¿sí?, que tendría el sistema regional. ¿Por qué? Porque son programas que se aplican. Entonces es trabajo de campo, trabajar con las familias, trabajar en la concientización, en modificar tipos culturales, y todo esto lleva años, ¿sí? Y se está trabajando muy bien, pero lleva años. Entonces es complejo.
Entonces, en el caso de África, hay más de 12, como les decía, sistemas de integración. El que nosotros vamos a ver como un modelo es el de COWOS, o CDAO en español, CDAO, ¿sí? Que es casualmente esta organización de los estados de África del Oeste, ¿sí? Esto es una organización que se creó en el Tratado de Lagos en 1975, ¿sí? Es una organización que comenzó desde el derecho de la integración y fue avanzando en la década del 90, la década de oro para este proceso, fue avanzando hacia el derecho comunitario, ¿sí? Hoy es derecho comunitario, un derecho comunitario débil todavía, que se está fortaleciendo, está conformada por 16, 17 estados, si mal no recuerdo. Si se portan mal, le pregunto en el examen oral los nombres de los estados, así que pórtense bien. No, estoy haciendo un chiste, no me interesa que sepan los nombres de los estados. Sí, mírenlos si tienen ganas, pero no les voy a tomar cuáles son los miembros, porque ni yo lo sé de memoria. A ver, tengo que mirar la página y ahí me entero cuál se fue, cuál se quedó, cuál está bien. Pero el Tratado de Lagos sí es un tratado muy importante y establece, por supuesto, al principio, las mínimas libertades. Esto es comenzar por las aduanas, ¿no es cierto?, para ir avanzando, pero en la década del 90 avanza, e incluso África intenta y tiene un tratado que es relativo a la moneda común, como una suerte de zona del euro, pero una zona africana de la CEDEAO, en donde habría una moneda común, que todavía eso está muy débil, pero la realidad es que esta CEDEAO ha avanzado mucho. Ustedes cuando accedan a las filminas que Marcelo ya compartió en el WhatsApp y también la subió al grupo, al campus, yo hoy subí al campus las 2 clases anteriores, que estaba en deuda con ustedes, ya está todo subido, van a poder observar que tiene diferentes órganos, ¿bien? Algunos siguen siendo intergubernamentales, al estilo de la Comunidad Andina de Naciones que vimos con ustedes, muy similar, y otros pasan a ser órganos comunitarios, órganos supranacionales. Por eso existe un tribunal, ¿sí? Es un tribunal de justicia de la CEDEAO que tiene funciones muy similares a las de la Comunidad Andina de Naciones, y se agrega en particular, para este ámbito tan peculiar, la competencia para entender en cuestiones de derechos humanos. ¿Sí? Y acá se presenta como una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque lo real es que para poder comprender, para poder entender en un caso de derechos humanos, tendría que haber un procedimiento para derechos humanos, que no existe en África. En consecuencia, ese tribunal puede citar normas de derechos humanos como fuente originaria de su derecho, si se quiere, o como fuente derivada del mismo también, si se quiere, mas no podría recibir una petición de carácter individual como sí lo puede hacer la Comisión Africana. Pero ojo que son 2 estamentos diferentes. Por un lado tenemos la Unión Africana, en cuyo seno tenemos la Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos, y por otro lado, el derecho comunitario de la CEDEAO, en cuyo seno existe la Corte de Justicia de la CEDEAO, que entre todas las competencias que tiene, se le agrega a entender en temas de derechos humanos. Pero el punto es el cómo. Esto lo vamos a ver como un signo de pregunta, lo vamos a dejar, porque lo vamos a profundizar cuando lleguemos a Europa, ¿sí? Que ahí está el plato fuerte. Todo esto son los primeros platos nada más. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Entienden? La idea es que ustedes lean las filminas, no van a tener más material. Si les interesa, yo les puedo dar material. Ahí tengo varios libros de África, les puedo poner a disposición, pero no es el fin de la materia, digo, no quiero que tengan la pasión que tengo yo por este tema, sino que puedan entender básicamente cómo
¿no es cierto?, se organiza este tema, ¿sí? Cómo se organiza África y cómo funciona África, ¿de acuerdo? Son muy, muy especiales. A mí me llama mucho la atención porque cuando hablo con gente africana, por ejemplo, de Nigeria, de Ghana, ahora no me acuerdo de otro estado que yo haya hablado o esté hablando en estos días, pero cuando te hablan, parece que están enojados, te hablan como con una cosa así de mucho enojo, ¿viste? Con un inglés muy feo aparte, porque su lengua cultural es el yoruba, por ejemplo, en Nigeria. Entonces, incluso cuando hablan yoruba parece que gritan, ¿viste? Oye, esta persona vive enojada, hasta que después hablas 10 veces y decís, no, es la forma de hablar, el tipo no está enojado, está bárbaro, pero habla así. Hablo con mujeres también y te hablan igual, ¿viste? Como reclamándote, como vos decís, wow. A veces les cuesta un poco entenderlos, y yo creo que todo esto es consecuencia de todo este background que yo traté de mostrarles a ustedes en una sola clase, que es imposible, pero bueno, como para poder tener algún tipo de apoyo y que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como un viaje, ¿no? Nosotros viajamos primero por la OMC, por todo el mundo, después nos fuimos a América del Norte y vimos el NAFTA, hicimos algunos comentarios del Caribe, luego bajamos a América del Sur y nos encontramos en América del Sur. El plato fuerte de América del Sur obviamente es nuestro Mercosur, que es el que trabajamos todos los viernes, y pudimos ver algunos otros en forma así muy rápida. Ahora pasamos por África, también hacemos un abordaje rápido, y ahora nos vamos a ir a Asia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué pretendo a los fines evaluativos? Porque yo sé que ustedes están pensando ahora, bueno, ¿y qué nos va a tomar sobre África? Bueno, ¿qué les voy a tomar sobre África? Esto que hablamos, no más ni menos, porque la realidad es que mucho material para poner a disposición no hay, ¿sí? Y menos ahora con el poco acceso a las bibliotecas públicas. En consecuencia, no se hagan problema por eso, con las filminas y alguna otra cosa que pueda aportar, va a estar fenómeno, ¿sí? Vamos para Asia. ¿Qué pasa en Asia? A ver, ustedes piensan en Asia. ¿En qué piensan? Tienen un mapa frente a ustedes del mundo. ¿Dónde está Asia primero? Gastón Prato, mi amigo Gastón. ¿Dónde está Asia? ¿Está Gastón? La foto está. Sí, pero Gastón está rindiendo. Ah, Gastón está rindiendo. Perdón. Bueno, a ver, Agustín. ¿Dónde está Asia? ¿Cómo? Sureste. Sur. Este. No, sí. Vos lo mirás de frente, mirá, la pantalla de la compu es el mapa mundi. ¿Dónde está Asia? Y está bien, sí. Al este, en realidad, claro. Tenés razón, no noreste. ¿Al este? ¿Para abajo? Vamos a hacerlo así, ¿para abajo o para arriba? Para arriba, para arriba. Para arriba, bueno. Ahí, Agustín, vamos a mandarle un libro de geografía. Muy bien. Muy bien, bueno, perfecto. ¿Qué es Asia? Uno lo asocia en realidad siempre o con China o con Japón, pero en realidad uno tendría que decir, no sé, Rusia, el sudeste asiático también, uno siempre dice Asia y solamente piensa en eso por la influencia que tiene en el mundo, pero la realidad es que creo que todos los asociamos con asiáticos, para nosotros es únicamente japonés o chino, no consideramos que sea un ruso, no le decimos es asiático. Bien. Los estados árabes también. ¿Cómo? Los estados árabes también están en Asia. Ajá, también hay estados árabes en África, ¿eh? No, bueno, pero me refiero a lo que se le llama el Medio Oriente, todo lo que está, lo que sería el costado. A ver, vamos a hacer lo siguiente.